El miércoles llegamos a dar el teorema fundamental del cálculo, la parte uno y la parte 2. Con la parte uno estuvimos trabajando bastante. La parte uno tiene una demostración que esa nosotros no la vamos a considerar, no la vamos a tomar. Por supuesto, en el libro hay una demostración que quien quiera leerla está bienvenido a hacerlo, está invitado. Así que, pero particularmente yo lo que voy a hacer es apostar a la demostración. Espera que me muestra cosas. A la demostración de la segunda parte. Bueno, pero ¿qué decía la primera parte del teorema fundamental del cálculo? Si f es una función continua sobre el intervalo cerrado a b, o sea, esta es la única condición con la que parto, yo voy a poder decir lo siguiente, que la función g definida de esta manera, que es una función integral, donde la variable está dentro del intervalo en el que la función f es continua, esta función g va a cumplir tres condiciones. Es continua en el intervalo cerrado, es derivable en el intervalo abierto y además cumple la condición de que la derivada de la g es igual a la f. Y entonces esto venía previo a una situación en la que veníamos investigando qué pasaba cuando la función f que yo usaba era la función identidad o la función cuadrática. Nos dábamos cuenta de que algo de esto pasaba, pero decíamos, ¿esto será una casualidad? No, nada de casualidad era lo que tenía que pasar. Y entonces, bueno, aparece este teorema fundamental que es lo que le da sustento a eso que parecía una casualidad y que en realidad era algo que tenía que pasar. Bueno. Con teorema fundamental parte uno fuimos capaces de derivar estas tres funciones propuestas, en donde la primera función propuesta era una plantilla tal cual de cómo se presenta en el teorema fundamental del cálculo, y en las otras dos tuvimos que hacer algún tipo de involucrarnos diferente, tratar de escribir a la función g de otra manera para poder derivarla. Y es más, sí les di después un cuarto ejemplo en donde tanto el extremo superior de la función integral como el extremo inferior, los dos eran variables, y había que buscarle la vuelta de ver cómo a esa nueva función integral con los dos extremos variables en la integral se podía derivar. Para quien no estuvo en clase, cualquier cosa después lo charlaremos en algún momento dentro de la facultad y si no en la consulta o en algún otro momento, qué sé yo. Los compañeros tienen el ejemplo también. Bien, y pasábamos después, bueno, esta era toda la resolución, pasábamos a la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que es como que acá empiezan a sonar la banda, ¿no? Como diciendo, miren a lo que llegamos, esto es triunfal, esto es la parte que uno estaba buscando que suceda. No sé si era esto lo que buscaba, pero buscaba algo que facilitara mucho el cálculo de las integrales definidas. Y el teorema fundamental, ¿qué es lo que dice la parte 2? Que si la función f es continua en el intervalo cerrado, es exactamente la misma hipótesis de la primera parte, porque yo les comentaba en clases que en algunos otros libros el teorema fundamental del cálculo no se presenta en parte uno y parte 2, se presenta teorema fundamental del cálculo, donde la hipótesis grande es f continua en el intervalo cerrado, y después aparecen como si fuesen dos subíndices o dos apartados, dos conclusiones que una es la que se llama la parte uno y la segunda es la parte 2. Bueno, en esta parte 2 lo que me dice es que si yo tengo una función, ahí la llamamos habitualmente f mayúscula, que es una antiderivada de la f chiquitita, es decir, de la función integrando, lo que vamos a poder decir es que la integral definida se va a poder calcular como esa función primitiva evaluada en el extremo superior de la integral menos esa primitiva evaluada en el extremo inferior de la integral. Cualquiera sea la primitiva que yo quiera, porque en realidad ustedes saben bien que dos primitivas diferentes o dos antiderivadas diferentes de la función f chiquitita, lo que hacen es diferir en una constante. Entonces, en esta resta, esa constante va a desaparecer. Bueno, ¿qué pasaba con este teorema?
me daba cuenta que ya no tenía que hacer más sumas de Riemann para calcular integrales de funciones continuas. Tenía que, por supuesto, todo esto tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Buscar una antiderivada de la función integrando. Que la verdad que, bueno, ahí aparecen otros tipos de problemas, pero en principio, por ejemplo, mostrábamos dos ejemplitos concretos de situaciones que no hubiésemos podido abordar con lo que hemos dado de integrales porque no estuvimos trabajando con sumas de Riemann en donde aparezca cálculos de sumatorias involucradas con funciones exponenciales o con funciones trigonométricas. Todo el tiempo estuvimos trabajando con sumas de Riemann de funciones que eran polinómicas y encima polinómicas muy sencillas. O era la función x o la función x cuadrado o x cubo. Dentro de todo estuvimos ahí con una complicación que la podíamos sortear porque teníamos fórmulas de sumatorias, ¿se acuerdan de aquellas demostradas a partir del método de inducción, que nos daban una mano? En función de solamente ese material, no tendríamos mucho por hacer si quisiéramos hacer una suma de Riemann asociada con una función exponencial o con una función trigonométrica, por ejemplo. Y entonces es como decir, bueno, sirve todo ese proceso de presentación para entender el tipo de camino que había que andar, que no era nada fácil, que involucraba muchas cuentas y que la verdad es que ahora cuando aparece el teorema fundamental digo, respiro un poco. ¿Por qué? Porque cuando yo ahora quiero calcular la integral desde 1 hasta 3 de e a la x diferencial de x, como la función e a la x es una función continua en todos los reales, lo será en cualquier intervalo cerrado. Y entonces el teorema me dice, basta con que de esta función encuentres una primitiva, cualquiera, y esa primitiva que encontraste, que la evalúes en el extremo superior, la evalúes en el extremo inferior y realices la resta. Y entonces ahí, bueno, quedará el número que queda, e a la 3 menos e. Si quiero, después hago algún tipo de aproximación con la calculadora para saber de qué número estamos hablando. Pero bueno, eso es lo que da como resultado. Y a la vez, tengo como esta cuestión de saber que si la función es positiva sobre el intervalo cerrado, la integral, si la función es positiva sobre el intervalo cerrado, ¿qué representa la integral definida? El área. Bien, entonces yo ya sé que este número puedo haberle pifiado. Sí, si yo hice mal las cuentas, no sé qué. Pero sé que este número tiene que ser positivo. Entonces, si a mí una integral de una función que siendo positiva sobre el intervalo de trabajo me está dando un número negativo, evidentemente hay algo que está mal y lo tengo que revisar. Entonces, que me digan, por ejemplo, que alguien vino y dice la integral de 1 a 3 de e a la x, muy contento, viene y me dice me dio -2. Y eso está muy mal, porque no están teniendo ese momento de razonamiento en el que digan, che, pero la función con la que trabajo es positiva, ¿cómo me da negativo esto? Cuando la función integrando tiene mucho término, mucha operatoria, y no es tan fácil darme cuenta si la función sobre el intervalo de trabajo era positiva siempre. Pero en ese tipo de funciones que uno las conoce, que sabe hacer la gráfica, que no es demasiado trabajo pensarla, tienen que tener ese cuidado. Bueno, y lo mismo acá con la función coseno. Si quiero integrar esa función coseno sobre el intervalo de trabajo, que es el 0 pi sobre 2, digo, ¿tengo una función primitiva? Sí, la función seno. Y lo mismo, la función coseno también sobre el intervalo en la cual la estoy calculando, también es una función positiva. O sea que yo ya sé que el resultado de todo esto es un número positivo. Y yo ya sé que ese número positivo va a representar el área debajo de la curva. Bien, lo que no habíamos hecho era la demostración de este teorema, la parte 2 y esa sí la vamos a hacer. Pero me queda una diapositiva más. Esta diapositiva, antes de pasar a la demostración, de alguna manera es como que dice que hay alguna relación entre integrar y derivar. Es como que
una parece ser un proceso inverso de la otra, ¿no? ¿Y en qué sentido? Si yo, por ejemplo, quiero a esta integral definida derivarla, quiero a esta integral definida derivarla, le pongo este símbolo, el símbolo de Leibniz, para poder derivarla, sé que el teorema fundamental del cálculo, parte uno, me indica que la derivada de esa función integral es f de x. Entonces, ¿yo qué hice? A la función f chiquitita la estoy integrando sobre un cierto intervalo con un extremo variable, después la estoy derivando y vuelvo a la función original. Y cuando, por ejemplo, ahora pienso al revés, pienso en una función f, la derivo. Primero la derivo a la f chiquitita y después la integro. La parte 2 del teorema fundamental del cálculo me dice que al encontrar una función primitiva de la función integrando, no tengo más que evaluarla en los extremos de la integral y hacer la resta. ¿Y quién es una primitiva de la f'? Y la propia f. Entonces hago una función f, la derivo primero, la integro sobre un intervalo en el que el extremo superior es variable y no me devuelve la f, pero sí me devuelve la f de x menos este valor constante que es f de a. Entonces, en cierto sentido, dice, los procesos de integración y derivación son uno el inverso del otro porque, bueno, dependiendo qué es lo que hago primero, es a lo que llego. Entonces, si hago una función, primero la integro, luego la derivo en un intervalo específico con un extremo variable, me devuelve la propia función. Cuando hago al revés el proceso, primero la derivo, luego la integro, no llego a la misma función, pero casi, excepto este numerito que aparece acá, que es menos f de a. Y otra observación importante, que por ahí hasta pasa desapercibida, es la que se indica acá. El teorema fundamental, en esa parte uno, lo que me está diciendo es que toda función continua sobre un intervalo cerrado posee una función primitiva. ¿Y quién es esa función primitiva? La función g que estábamos construyendo, que era esta. ¿Por qué? Porque si la función f chiquitita de acá es una función continua, llegamos a la conclusión de que la función g cumplía tres condiciones, que era que la función era continua, derivable y que la derivada de la g coincide con la función f chiquitita. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que la función g es una primitiva de la f. O sea que la función esta integral es una primitiva de la función f. O sea, toda función continua tiene una forma de poder fabricarle una antiderivada a partir de la función integral. Bueno, lo que quería... Tengo que abrir acá, ahí les comparto. No, ¿dónde están acá? Pizarra, nueva pizarra. Esperen. Ahí. Nosotros teníamos, no me escriban después en la pizarra, les pido por favor. Teníamos teorema fundamental del cálculo, la parte... Oh, no puedo escribir, no sé si están viendo ahí. ¿Ven lo que estaba escribiendo antes, parte uno? Yo no lo estoy viendo. Sí, sí, se ve. Pero lo voy a borrar porque me pusieron una barrita que hace que Profe. pero yo no veo lo que estoy escribiendo, así que voy a ir más abajo. Acá. Teorema fundamental del cálculo, parte 2. Teníamos f continua en el intervalo cerrado AB. Entonces, la integral desde A hasta B de f chiquitita de x diferencial de x
era f mayúscula en B menos f mayúscula en A. Hay más gente. Considerando que la f mayúscula es una primitiva de la función integral, ¿no? Bueno, eso hay que demostrarlo. Vamos a pensar en esto. Por teorema fundamental del cálculo, la parte uno, nosotros sabemos qué es la función g, que es lo que recordábamos recién, integral de a x, de f de t, diferencial de t, cumple con que es continua en el cerrado, derivable en el abierto y que la derivada de esa función g coincide con la función integrando f. Y yo me voy a quedar con esa parte. O sea, cumple con tres condiciones, pero particularmente, específicamente cumple con esto. G' de x es igual a la f chiquitita de x con x perteneciente al intervalo AB. Abierto, donde la función g es derivable. Eso lo sé. Por otro lado, por hipótesis, no por hipótesis, por otro lado, tenemos que f mayúscula es una primitiva de la f chiquitita en el intervalo cerrado, porque eso es lo que nosotros teníamos escrito en el teorema fundamental del cálculo. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada de la f mayúscula coincide con la f chiquitita, pero como es sobre el intervalo cerrado, con x perteneciente al intervalo b cerrado. Entonces la idea es que si pienso en la condición en la que las dos funciones, la g chiquitita y la f, son primitivas de la f, tengo que pensar en el intervalo más restrictivo, en donde se cumplen las dos condiciones. Entonces, yo de esto que está acá, lo que saco es que la g chiquitita y la f chiquitita, las dos son primitivas por igual de la función f en el intervalo más restrictivo, que es el intervalo cerrado, ¿no? Entonces, f y g, perdón, es f pero no esa f, f mayúscula y g son primitivas de la f chiquitita en el intervalo abierto a b. ¿Y eso qué significaba? ¿Se acuerdan? Que dos funciones sean primitivas de una misma función. Que difieren en una constante. Sí. Entonces, esto a mí me permite decir lo siguiente. Podemos afirmar dos cosas. Una cosa, que f de x es igual a g de x más c, con c una constante, para los valores de x que están dentro del intervalo AB abierto. Ahora, resulta que esa misma igualdad se cumple aún considerando el intervalo cerrado. Es decir, que esta afirmación que acabo de escribir la puedo escribir en el intervalo cerrado. ¿Y por qué? Veamos esto, ¿no? Resulta que la función g, es una función continua. Me lo dice el teorema fundamental del cálculo parte uno. La función f también es continua, porque tiene una derivada, entonces esa función f va a ser continua. ¿Y por qué? Fíjense. ¿Qué pasa si yo llamo f de a límite cuando x tiende a de f de x? Eso es así. Las dos funciones son continuas. Límite cuando x tiende a de f. En este caso sería por la derecha, ¿no?
Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a por derecha de a la derecha de a. Estas dos funciones son iguales porque estaríamos dentro del intervalo abierto. Y entonces esto es g de x más c. Pero la función g es una función continua. Lo dice el teorema fundamental del cálculo parte uno. O sea que si yo quiero calcular este límite es g en a más c. G continua. De la misma manera ahora puedo hacer f en b. Función continua, límite, cuando x tiende a b ahora por la izquierda de la función f de x. A la izquierda de b se cumple de nuevo esta igualdad y entonces puedo escribir el límite cuando x tiende a b por izquierda de g de x más c. Y como la función g también es la misma, que es continua, esto lo puedo escribir como g en b más c. Esto me asegura ahora que f mayúscula de x coincide con la g chiquitita de x más c, donde c es una constante, pero ahora con x perteneciente al intervalo cerrado. ¿Y eso para qué? Bueno, ¿qué pasa si yo ahora realicemos la siguiente cuenta? ¿Qué pasa si yo hago f mayúscula en b menos f mayúscula en a? Bueno, como la f es igual a la g de x más c, yo puedo escribir acá g en b menos, perdón, más c. Eso sería evaluar f en b. Al que le resto lo que sería f en a, pero pensando en esta igualdad otra vez. Sería g en a más c. ¿Me siguieron eso? A la f mayúscula en b la estoy calculando a partir de esta igualdad, donde en lugar de poner x pongo b. Y lo mismo con a. Como hay una resta, y acá hay un paréntesis, las C se van a cancelar. Entonces me va a quedar G en B menos G en A. Y digo, ¿y quién es G en B? Bueno, la G la teníamos acá. Esta es la G. Si yo la evalúo en alguien, es la integral de A hasta ese alguien de f de t diferencial de t. Bueno, entonces voy a pensar en eso. G en B será la integral desde A hasta B de f de t diferencial de t. Menos. ¿Y quién va a ser g en a? La integral desde a hasta a de f de t diferencial de t. ¿Qué puedo decir acá en esta última parte que encontré? De estas dos integrales, ¿qué puedo decir? Y la segunda vale cero. Sí, señor. Extremo inferior, extremo superior de la integral, como son el mismo, esto vale cero. O sea que lo único que queda sobreviviendo de esta cuenta es la integral desde a hasta b de f de t diferencial de t. Entonces miro por dónde empecé. Igual, 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 igual. Miro hasta dónde llegué. Entonces lo que yo estoy diciendo es que, por lo tanto, la integral desde a hasta b de f de t diferencial de t, que es esto que acabo de encontrar, ¿a quién es igual? A f mayúscula en b menos f mayúscula en a. Y ahí se terminó la demostración del teorema. Acuérdense que cuando hablábamos del cálculo de la integral definida, que es un número, la variable de integración era una variable que nosotros podíamos considerar de la categoría muda. ¿A qué se refiere con eso? Que no es necesario un tipo de nombre en la letra que yo use en la integral. Por lo tanto, si yo ponía la integral desde a hasta b de f de t diferencial de t, da lo mismo a la integral de a a b de f de w diferencial w. Mientras mantenga la misma estructura de la presentación con la misma letra,
la integral va a ser un número y va a ser el mismo. Entonces, esta integral que yo puse acá, de a hasta b, de f de t, diferencial de t, es lo mismo, así yo hubiese puesto la integral de a hasta b de f de x, diferencial de x. ¿Por qué lo aclaro? Porque es lo que aparece acá con x y lo estoy concluyendo con t. Pero como la variable es muda, da lo mismo la variable que yo haya usado. ¿Está bien? O sea que acá tenemos la demostración de por qué es válida la segunda parte del teorema fundamental. Y esa ahora la vamos a usar constantemente en los cálculos de las integrales. Constantemente. Ahora, no voy a negar que sucede algo, porque como que uno festeja y está muy bien, lo festejamos de verdad con bombos y platillos, el hecho de saber que si yo tengo una función continua sobre un intervalo cerrado y quiero calcular la integral definida, basta con encontrar una función f mayúscula, o sea, función primitiva de la función integrando, para resolver la integral. Pero no siempre es fácil encontrar una primitiva de la función integrando. O sea, yo me pongo contenta igual, ¿eh? Súper contenta. Dejo de hacer sumas de Riemann. Pero ahora caigo en la realidad de que no siempre es fácil encontrar primitivas. Y una de las cosas que vamos a hacer a lo largo de esta clase también en algún momento es buscar primitivas de funciones cuando la función ya no es tan fácil de ver quién puede ser esa primitiva. Bueno, esto lo voy a sacar. Así seguimos compartiendo. Sí, total, esto queda guardado. Bueno, esperen ahora esto. Me hace compartir la pantalla de nuevo. Profe, yo tenía una duda de un ejercicio en general, en específico que hemos hecho, de la 5.3. Era de que, por ejemplo, el teorema fundamental del cálculo, la parte 2 te dice que f tiene que ser continuo sobre el intervalo a hasta b, pero en un punto en específico, la función era discontinua. Lo que nosotros hacíamos era dividir esa función no continua en dos partes. Sí, señor. Pero, ¿qué pasa? O sea, no te estaría respetando la primera condición que dice desde A hasta B. No, pero vos lo que sabés es que la integral, sobre todo el intervalo, la podés separar en suma de integrales. ¿Viste las propiedades de integrales que habíamos visto? Claro, claro, Bueno, claro. yo uso esa propiedad. Y si bien Ok, es cierto que en algún intervalo no va a ser continua justamente en el extremo, no va a ser un problema para el cálculo de la integral, porque es un punto. Lo que no tiene que pasar es que no sea continua en todo el intervalo. O sea, ahí sí, separo la suma, separo la integral en suma de integrales. En alguno de los extremos la función va a prestar un salto, porque sí, sí va a estar salto cerrada finito. en algún lado, pero va a ser finito. Así que hace eso que en una extensión del teorema fundamental del cálculo se lo puede aplicar igual. Claro, igualmente geométricamente lo entendí porque era como, digamos, la suma de dos áreas, por así decirlo. Pues, claro, O tal sea, cual, como que lo dividía y la sumaba. exactamente. Pero no sé si estaría respetando la primera condición. O sea, capaz que Pero lo por estoy eso te pensando digo, mucho. no, 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 pero es una extensión que se... Entiendo que justo sobre uno de los extremos del intervalo la función va a presentar un salto. Salto finito, pero se extiende, es como que es válido también el teorema fundamental aún en esa situación, Ok, porque lo que pasa en el punto después se va a cancelar con lo que pasa en el punto cuando lo calcule en la otra integral que aparezca. Es como que no aporta absolutamente ningún tipo de cambio después del cálculo completo de la integral, pero sí se extiende a ese tipo de funciones, nada más que sí o sí necesito dividir el cálculo de la integral en mini subintervalos. Sí o sí, no podría hacerlo sobre todo el intervalo grande. No puedo. claro, Tengo que separarlo sí o sí, porque en todo caso es en los extremos del intervalo donde está apareciendo ese saltito. Y como que la función se comporta diferente en un punto, no aporta diferencia. Por ejemplo, quiero decirte esto. Si yo tengo que pedirte que calcules, hacerlo en negro, la integral desde A hasta B, ¿vale? De esta función.
y te digo, no, ahora yo quiero calcular la integral. La idea es que sea una fotocopia de lo que hice antes, casi. Acá, acá, y te hago esto. Las dos integrales van a darte el mismo valor. Y entonces es como pensar que cuando yo te pido que calcules la integral de esta función, que bueno, justo fue positiva y hasta puedo pensarla ahí como un área, eh, lo que estás haciendo es trasladarle el problema al cálculo de esta función, que me va a dar lo mismo, porque pensar en que lo que hubo es un cambio en un punto de un salto finito no va a cambiar en el cálculo de la integral, no va a cambiar. Ok. Entonces, cuando uno aplica el teorema fundamental por tramos, está pensando en esta identificación, que en vez de calcular la integral sobre esta función que justo en el extremo del intervalo tiene un salto finito, le está pasando la pelota a calcular esta, que no tiene problema. ¿Está bien? Sí, sí, se entiende. Ahí lo entendí mejor. Gracias. De nada. Y vamos ahora con... Uy, en cualquier lado. Seguimos el paso de los temas. Si vamos a nuestro libro, que seguimos un poco el orden de la presentación de los temas, es la sección que sigue, teorema del cambio neto. ¿Cuál es la idea? A ver si pongo un poquito acá. Esto solo es compactar la información que tenemos hasta el momento. El teorema fundamental del cálculo, acá están resumidas las dos partes, donde nos pide considerar una función continua sobre un intervalo cerrado, nos dice que la función g construida de esta manera, que es esta función integral, cumple esta condición. Está resumido. Y por otro lado, cuando quiero calcular la integral definida de una función, basta con buscar una función primitiva y hacer esta cuenta. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Lo que estuvimos viendo al final del archivo anterior, en algún cierto sentido, la derivación y la integración son un proceso uno inverso del otro. Entonces nos queda esto, que es lo que ya habíamos leído, y esto. Ahora bien, como que seamos más minuciosos y más puntillosos al momento de leer algo. Cuando yo ahora presto mayor atención al teorema fundamental parte 2, tengo esto, que esta f chiquitita, función integrando, de la cual conozco una primitiva que es la f mayúscula, digo, ¿para qué usar en la presentación letras f diferentes cuando podría hacer algún tipo de vinculación y como letra usar solo una? Yo sé que la función f mayúscula, como es una primitiva de la función integrando, cumple con esta condición. Entonces, en vez de poner f chiquitita, ¿por qué no ponerme de acuerdo y poner siempre f mayúscula? Nada más que acá, en el lugar de la función integrando, tengo que poner f mayúscula derivada. Y entonces el teorema fundamental parte 2 podría escribirlo de esta manera. ¿Qué gané? Que no tuve que andar haciendo la presentación de letras F diferente, podría haber usado otras letras, ¿no? Por ahí somos medio quisquillosos, que la F chiquitita, que la F mayúscula. El problema está cuando uno hace la F como de la misma manera siempre, entonces eso es algo medio como complicado de lectura, sobre todo en los momentos de corrección de parciales, pero podría usar siempre la misma letra, solo que tengo que pensar que en la función integrando tengo que poner la derivada. Y cuando leo eso, digo, pero acá ¿qué tengo? Cuando yo hago F mayúscula en el extremo final menos F mayúscula en el extremo inicial, lo que tengo es el cambio producido por la función F mayúscula en el intervalo de trabajo. Es lo que uno llamaría el cambio neto.
de la función sobre este intervalo de trabajo. Y entonces aparece el teorema del cambio neto. El cambio neto de una función sobre mi intervalo de trabajo, donde la función a la que hago referencia, la función f mayúscula, termina siendo la integral definida de la función derivada de esa función f mayúscula. Estoy pensando en una lectura al revés, como que estoy focalizando en la parte del cambio neto e identificándolo con el cambio de esta integral. Y entonces aparecen posibilidades de abordaje de ejercicios como estos. Si la función con la que yo estoy trabajando es la función, ahora la vamos a llamar v mayúscula de t, vamos a tratar de conservar esta cuestión de la mayúscula ahí, y es la función volumen que va a marcar en este caso el volumen de agua de un depósito, de un almacenamiento en el instante t, su derivada es la razón, la velocidad con la cual esa agua fluye hacia ese depósito. Entonces, el cambio neto en el cálculo del volumen del agua en un cierto intervalo de tiempo se puede calcular como la integral definida dentro de ese intervalo de tiempo de su función velocidad, de su razón de cambio, de B'. Entonces, yo conociendo de una cierta función la velocidad con la que se mueve, la razón de cambio, puedo integrar esa razón de cambio en el intervalo de trabajo y en el intervalo de trabajo lo que estaría calculando esta integral sería el cambio neto producido por la función. No por la de la función velocidad, sino de la función original. Entonces vamos a ver un ejemplo que es el siguiente. Una sustancia química fluye en un tanque de almacenamiento a una razón de 180 más 3 t litros por minuto. Cuando me habla así, esta función, ¿qué será entonces? ¿Qué va a representar esa función 180 más 3t? La derivada. Ahí va. Encontrar la cantidad de la sustancia química que fluye en el tanque durante 20 minutos, los primeros 20 minutos. O sea que yo tengo el dato de por 60 minutos cómo fluye o cómo es la razón en la que fluye una cierta sustancia, qué sé yo, un líquido, un algo, en un tanque. Tengo la velocidad con la que fluye ese fluido, esa sustancia sobre el tanque, a lo largo de 60 minutos. Pero yo quiero solo en los primeros 20 minutos encontrar la cantidad total, el cambio producido en esa sustancia que fluye sobre el tanque. ¿Qué tendría que plantear? La integral de 0 a 20 de esa derivada de 180 más 3t. Sí, señor. Eso es lo que hay que plantear. Se borra esto. Lo que hay que plantear es tal cual lo que decías ahí, la integral de 0 a 20 de la función derivada, que es 180 más 3t, ¿no? Es esto. Entonces ahora, como yo ya tengo bastante material estudiado, para calcular esta integral, entendí que lo que tengo que hacer es, de la función integrando, buscar una primitiva. Cuando busco esa primitiva, bueno, ¿cómo la busco? De alguna manera ya lo hicimos esto en cálculo uno y son funciones en principio, porque todavía no nos metemos en los ejemplos difíciles, son funciones en las cuales una primitiva la puedo encontrar fácil. Y una cualquiera. Como uno sabe que las primitivas difieren en una constante, uno va a elegir como primitiva aquella en la que la constante es cero. ¿Para qué me voy a meter en un problema de poner una constante un 5? Innecesario. Si después en la cuenta del cálculo de la integral que hace una diferencia, esa constante se va a anular. Entonces, bueno, para buscar una primitiva, fíjense que es una función polinómica de grado uno, una función lineal.
Una primitiva va a tener que ver seguramente con una función polinómica, pero de grado 2, función cuadrática. Entonces, podemos, gracias a la linealidad del cálculo de primitivas, pensar en que como acá hay una suma, puedo ir buscando primitivas como término a término, en la suma o en una resta. En un producto, una división, no. No. Entonces busquemos, gracias a la linealidad que cumple el cálculo de primitivas, decir, bueno, una primitiva de 180 y 180 por t. ¿Por qué uso la letra t? Porque la letra t es la que se usó acá en la presentación. Y después una primitiva de 3t y 3 medios t cuadrado. Yo me acuerdo, cálculo 1, que gracias a las reglas de linealidad también, puedo dejar la constante y buscar una primitiva de t. Una primitiva de t, ¿quién es? T cuadrado sobre 2. Una vez que encuentro una primitiva entonces de la función integrando, ¿se acuerdan que nosotros lo hubiésemos escrito así? 180, 180 t más 3 medios t cuadrado. Solamente ponemos este segmentito vertical y decimos que lo vamos a evaluar de 0 a 20. Acá están puestos los corchetes. ¿Están mal? No, por supuesto que no. Pero habitualmente nosotros ponemos el simbolito ahí del segmentito vertical. ¿Y esto qué es lo que tengo que hacer? Tengo que evaluar la función en el extremo superior, o sea que yo voy a escribir 180 por 20 más 3 medios 20 al cuadrado menos esa función integrando, pero ahora evaluada en el extremo inferior. Entonces voy a hacer la cuenta tonta, no me reten, 180 por 0 más 3 medios por 0 al cuadrado. Lo que quiero que se note es que se está haciendo la fórmula que involucra el teorema fundamental del cálculo parte 2. Al hacer la cuenta, obviamente esta parte se va a anular porque va a quedar todo cero, tenemos 4200. Y esa es la cantidad de litros, porque está medido en litros, de esa sustancia que fluye en esos primeros 20 minutos. Ese es el cambio neto producido en esos primeros 20 minutos. ¿Mm? Pero se dan cuenta que ya es un problema que se resuelve a partir del planteo de una integral. Integral que la tengo que resolver. Y nadie está haciendo sumas de Riemann. Teorema fundamental del cálculo estamos aplicando. Bueno, otras situaciones clásicas en las que el teorema de cambio neto también me va a dar una solución es esta. Si la función con la que estoy trabajando, s de t, es la función trayectoria, movimiento de un objeto a lo largo de toda una línea recta, sabemos muy bien que la derivada de la función trayectoria me da la función velocidad, que es esto, lo sabemos. Entonces, si yo hago la integral desde un cierto tiempo t1 a un cierto tiempo t2 de la función velocidad, lo que me estaría dando ese cálculo es esta diferencia que no es más que el cambio neto en la posición de la partícula o de lo que se haya estado moviendo en línea recta. Entonces el cambio neto en la posición se puede pensar del objeto que se esté moviendo como la integral definida en el tramo de tiempo medido de la función velocidad. Bueno, hagamos ahora un ejemplo. Una cuestión, por ejemplo, hay que hacer una salvedad, hay que prestar atención, que no es lo mismo cambio neto o lo que habitualmente llamamos desplazamiento con lo que es distancia recorrida. Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en una línea recta y me estoy moviendo, parto de acá, voy en el tiempo y vuelvo al mismo lugar, el cambio neto, el desplazamiento en el tramo de tiempo que yo estuve evaluando todo esto fue cero. Porque si yo miro en el momento inicial, ¿dónde estoy? Dejo pasar el tiempo y vuelvo a ver dónde estoy en el tiempo final y estoy en el mismo lugar, el cambio neto, cero. Desplazamiento, cero. Pero sin embargo, lo que no fue cero es la distancia recorrida. Yo sí me moví como objeto.
Hice una distancia, nada más que fui hacia una cierta dirección y sentido y después volví sobre el sentido contrario. Entonces hay una diferencia entre las dos cosas. Entonces cuando yo quiero calcular sobre una situación de movimiento de un objeto el desplazamiento, el desplazamiento sí va a ser tal cual la presentación que vimos recién, la integral sobre el intervalo de trabajo de la función velocidad. Ahora, si yo lo que quiero calcular es distancia recorrida, lo que tengo que hacer es nada más considerar la integral, pero ahora de la función valor absoluto de la velocidad. Es la única diferencia. A nivel de interpretación gráfica, es interesante esto. Si yo sobre un cierto tramo de recorrido voy en una dirección, pero después vuelvo, eso quiere decir que la velocidad está cambiando de signo. Entonces, cuando la velocidad es positiva, si este es mi sentido positivo de recorrido, cuando yo voy hacia ese sentido positivo de recorrido, acá la velocidad es positiva. Pero en este sentido de recorrido, si yo lo que hago es ir para el otro lado, me estoy moviendo, pero en esa situación la velocidad es negativa. Entonces, bueno, si hablo de la función velocidad, velocidad es una función que puede tener su gráfica. Entonces, va a haber tramos en el tiempo medido en donde la función velocidad puede ser positiva o negativa. Y eso yo puedo pensarlo en la interpretación de la gráfica de la función. Entonces, podemos hacer la gráfica de la función velocidad, la tenemos acá, y vamos a traer un poco todo lo visto anteriormente. Cuando yo hago la integral de la función velocidad, así como está en el tramo t1, t2, yo podría separar esta integral en la cuenta de áreas o resta de áreas. ¿Por qué? Porque en este caso yo podría tener, donde la función es positiva, que es la parte marcada en celeste, dos regiones donde en la cuenta de la integral lo que estoy haciendo es sumar áreas. Entonces sumo el área de la región A1 y el área de la región A3. Pero sobre el tramo, que está marcado en amarillo, esta parte de acá, la función con la que estoy trabajando es negativa. Entonces le calculo el área, pero le calculo el área y al momento de vincularla con el cálculo de la integral, lo que estoy haciendo es restarle el área de la región A2. No es nuevo esto, ya lo sabíamos. Pero ahora, cuando yo estoy calculando la integral definida de la función valor absoluto de la velocidad, la función valor absoluto, ¿cómo la tendría que dibujar? ¿Qué es lo que cambiaría de esa gráfica de la función BDT cuando quiero el valor absoluto de BDT? Paso todas las áreas que están debajo del eje, en este caso T, hacia arriba. Sí, vos ya lo estás mirando con mirada de cálculo 2. Digo, posicionate un segundo en cálculo 1, cuando no tenías ni idea de integrales. Y yo te decía, tengo la gráfica de una función y yo quiero hacer la gráfica del valor absoluto. ¿Qué hacía? Los valores negativos los reflejo como positivos. Claro, entonces la gráfica de lo que sería la función valor absoluto, ¿qué hace? Es idéntica a la función b, o sea que acá va a ser idéntica a la función b, acá también, porque la función b es mayor o igual a cero. Sin embargo, después lo que hacía era como un reflejo de la parte que había quedado con valores negativos. Y esa era la función valor absoluto. Y si ahora es a ella a quien yo tengo que integrar, evidentemente, ahora la función valor absoluto es mayor o igual a cero siempre. Entonces, en el cálculo de la integral, la puedo separar en la suma de esta área, la suma de esta área y la suma de esta, que como hay un reflejo en la generación de la gráfica de la función valor absoluto, el área de esa región que a mí me quedó en blanco coincide con el área de esta región que era amarilla. Entonces ahora es suma de las tres áreas. Bueno, vamos a un ejemplo concreto de cálculo. El ejercicio dice esto. Una partícula
está moviéndose a lo largo de una línea, ¿no? Estoy partícula y me muevo a lo largo de una línea recta, donde la función velocidad es esta. T cubo menos 10t cuadrado más 29t menos 20 pies por segundo. Bien, la velocidad. Entonces me dice, ¿cuál es el desplazamiento de la partícula en el intervalo 1,5? Y entonces, si bien se me va a marcar un poquito, no importa, desplazamiento lo tenía acá. ¿Qué tenía que hacer? La integral definida de la función velocidad. Fantástico. Hacemos eso. La integral definida en el tiempo que me interesa, que es en el intervalo 1,5, de la función velocidad. Entonces esto es la integral de 1 a 5 de la función integrando, que ahora es la función velocidad. Ya tiene otro color esta función, ¿eh? Varios términos, pero es polinómica. Entonces, aplicando las reglas o las leyes de linealidad para el cálculo de primitivas, puedo ir calculando primitivas como de término a término. Entonces busco una primitiva de t cubo, t cuadrado sobre 4. Una primitiva, voy a hacer la cuenta acá, t a la cuarta sobre 4. Menos, después aparece un numerito que es 10. ¿Y quién sería una primitiva de t cuadrado? Y t cubo sobre 3. Después más, aparece un numerito, 29, más una primitiva de t cuadrado sobre 2, menos una primitiva de 20 menos 20t. No le agrego el más c, insisto, porque busco una sola primitiva. Una vez encontrada esa primitiva, la pongo acá y digo que la evalúo entre 1 y 5. Esta cuenta, ¿qué sería? Y evalúo esta primitiva en 5, entonces me queda 5 a la cuarta sobre 4 menos 10 tercios por 5 al cubo más 29 medios por 5 al cuadrado menos 20 por 5. A la que le voy a restar lo que surja de evaluar esta función primitiva en 1, pero como hay mucho término, estoy obligada a poner paréntesis. O sea, 1 a la cuarta sobre 4 más 10 tercios por 1 al cubo más 29 medios por 1 al cuadrado menos 20 por 1. De esa cuenta es donde sale esta resta y donde sale este resultado final que simplificado es 32 tercios. ¿Estamos? Yo quería abrir esto, quería marcar algo. En el GeoGebra, eh, ahí la tengo, la función no la veía. Por ejemplo, f de t, no f de x, acá hay que poner x, igual a x al cubo menos 10x al cuadrado más 29x menos 20. Bueno, esta es la función, ¿no? Intervalo de trabajo, el 1 a 5. Entonces, ¿yo qué le voy a pedir? Que calcule la integral. Integral, apenas empiezo a poner integral, aparecen posibilidades de abordaje. Voy a ir a esta, la tercera, que dice integral, función, extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Entonces le pongo f porque ya la nombré a la función. El extremo inferior del intervalo es 1, el extremo superior del intervalo es 5. Lo interesante es que acá marca las regiones. Lo único que no me gusta de esto es que el resultado lo expresa en decimal haciendo una aproximación. Pero si uno hace lo mismo en esta vista que es la del cálculo simbólico, acá, integral de f extremo inferior
1, extremo superior 5, le doy enter ahí, me da la representación fraccionaria. Está bien, yo podría haber encontrado, porque lo que observo en el PDF es que el resultado es 32 tercios. Entonces yo les digo, bueno, si quieren, lo pueden cotejar en forma visual y con la cuenta, con GeoGebra, porque hace las dos cosas, y ustedes se van a encontrar con que la cuenta es 10,67. Entonces, ¿yo qué hago? Voy al 32 tercios, divido, digo, ah, sí, sí, bueno. Pero se puede encontrar la forma exacta también en GeoGebra, que es yendo por la parte de la calculadora. Lo que pasa es que si yo lo hago solo con calculadora, no me marca sobre la gráfica la parte sombreada, que me parece que es interesante. ¿Mm? Bueno, tengo formas de corroborar y de visualizar la función. Ahora, en el apartado B, me dice, ¿cuál es la distancia total recorrida por la partícula en el intervalo 1,5? ¿Qué tendría que hacer ahora para eso? Para calcular la distancia recorrida. Vengo acá. ¿Qué tendría que plantear? La integral del valor absoluto. La integral del valor absoluto. O sea que para esta parte, para esta parte, yo tengo que estar calculando la integral también en el mismo intervalo, pero del valor absoluto. Si la función a trabajar, ella, es toda positiva, resulta que me daría lo mismo. Pero bueno, yo como me fui adelantando un poquito, no tendrían por qué hacerlo, ¿no? Pero si yo me voy adelantando un poquito, en el intervalo de trabajo la función no me había quedado siempre positiva. Entonces yo siempre me pongo en esta situación. Estoy aprendiendo, entonces uso todo lo que tengo como herramienta. Yo esto lo voy a usar como herramienta. Ahora, después, cuando esté solita mi alma, con la hoja en el parcial, ¿cómo me desenvuelvo? Porque yo digo, ¿cómo me doy cuenta de que sobre el tramo 1,5 la función velocidad no siempre fue positiva? ¿Qué tendría que hacer? No teniendo la gráfica, ¿no? ¿Cómo hago? Podría buscar raíces. Sí, lo que yo tengo que hacer, que ahora también igual voy a usar el GeoGebra para acelerar la situación, pero yo lo que tengo que hacer es, para buscar la distancia recorrida, encontrar si la función velocidad en ese tramo había sido positiva o no. Entonces, para eso, como la función es una función polinómica, necesitaría tenerla factorizada. Entonces necesitaría buscarle las raíces. ¿Y cómo era esto? Porque la función, si quieren, para que la vean sobre un mismo renglón, es esta. ¿Cómo era esa forma de factorizar esa función polinómica de grado 3? ¿Cómo hacía para buscar, no sé, candidatos o candidatas a ser raíces de esta función polinómica? Buscabas los puntos críticos, la función. No, 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 porque vos ya te estás yendo a algo nuestro de interpretación de búsqueda de puntos críticos que son posibles máximos y mínimos. Olvídate eso. Yo ahora estoy con esa función y necesito buscarle las raíces. Para poder factorizarla es solamente cambiarle el look a ella, escribirla factorizada. Lo de los puntos críticos es otra cosa. Es ver, Ah, con Ruffini. claro, Ruffini. Ruffini era un proceso simple de hacer una división de polinomios, pero para eso tenía que tener un candidato para dividir. ¿Dónde buscaba los posibles candidatos a ser vistos como raíces de esta función cúbica? O sea, sé que te fijabas en el último, o sea, en el término de mayor exponente y en el término independiente. Sí, ¿y qué Pero hacía? A ver, no me acuerdo, no me acuerdo. a ver, Los alguien más me... dividía. Bueno, de a poquito vamos construyendo un camino. ¿Cuál es el coeficiente principal? El A sub 3 es 1.
el a sub 0, que sería el término independiente, menos 20. ¿Qué se hacía con ellos? ¿Qué se les buscaba? A cada uno de ellos se les buscaba algo. Divisores. Sí, buscábamos los divisores, que en el caso de uno es más fácil porque ese es más menos uno. Y los divisores del término independiente, más menos uno, ¿qué viene? Más menos 2, más menos 4, más menos 5, más menos 10, más menos 20. ¿Me faltó alguno? 4 por 5, 2. No, creo que están todos. ¿Y qué hacía con eso? Los dividía. ¿Cómo? Este, Este, creo que era el que está abajo y el de arriba. sí, hacíamos todas las posibles divisiones entre los divisores del término independiente con todos los divisores de el coeficiente principal. Acá como el coeficiente principal era 1, es como que a todos estos los voy a dividir por más menos 1. Pero si acá tenía más términos o más numeritos, tenía que hacer todas esas posibles divisiones. Entonces aparecía esta posibilidad de buscar candidatos, o sea, de los infinitos números, porque esto que buscaba, raíces racionales. Si existía alguna raíz racional de la función cúbica, ahí tenía que estar. O sea que, justo en este caso, los candidatos a ser raíces racionales de este polinomio están justo acá, porque a cada uno de ellos, como los tengo que dividir por más menos uno, me quedan los mismos. Ahora, si tenía alguna raíz que no era racional, no la iba a poder encontrar con este método. Pero uno en dónde caía acá. Y la función es cúbica. Con que yo ya encuentre una raíz es suficiente, porque para buscar las otras, ¿qué hago? Yo pruebo, ¿no? Digo, a ver, me voy a fijar si el 5 es raíz. Hago Ruffini y encuentro con que el resto es cero. ¿Sigo haciendo Ruffini o qué hago? Para ser resolvente, pues le va a quedar Claro. una cuadrática. Tal cual. Como ya le encontré una raíz, me quedó una expresión cuadrática en la cual no voy ahí como loca buscando posibilidades con Ruffini, la factorizo con la resolvente. Bueno, así que acuérdense de ese proceso porque seguramente va a ser necesario. O sea que yo lo que voy a hacer es tener la necesidad de factorizar a esta función polinómica. Bueno, como tengo el GeoGebra abierto, voy a pedirle que me lo haga él. Factorizar. Ay, no sé si me va a dejar ponerle F o le tengo que poner el polinomio. Sí, acá. Sí. Igual lo estoy viendo ahí, ¿no? Pero bueno, no importa. Factoriza el polinomio. Ahí está. O sea que las raíces que eran 5, 4 y 1. Las que estábamos viendo acá. Pero bueno, ahí justo quedaron números lindos. Llegan a quedar números un poco más difíciles. Entonces, x menos 5, x menos 4, x menos 1. Fantástico. Ahora, en mi hojita, sola mi alma con mi hoja y mi virome. ¿Cómo me doy cuenta dónde esta función, ahora factorizada, toma valores positivos y números negativos? Entonces yo voy, lo hago acá. Cuando yo tengo mi función, la función f es ahora x menos 5 por x menos 4 por x menos 1, no tengo toda esta visualización que está buenísima de la función. Digo, ¿cómo hago para saber dónde esa función es positiva y dónde es negativa? Y evalúas en un punto. ¿En dónde? Y por ejemplo en dos. Pero porque, ¿qué estás haciendo? O sea, tomás las raíces que sacaste. Ah, ahora va. Y entre esas raíces evalúas y ahí te va a dar un número real que si es positivo, bueno, va a estar sobre y si es negativo por debajo del eje. Bien, esa es una muy buena opción. Entonces, yo ya sé que la función tiene raíces en el 1, 4 y 5.
La función es una función polinómica, o sea que sobre cada tramo, como lo hemos venido haciendo sobre la unidad uno de nuestra materia, va a tener que tener un mismo signo. Entonces, como decís vos, consideraría algún valor, qué sé yo, acá lo podría considerar al cero, acá puedo considerarlo al 2, acá, bueno, 4,5 y acá al 6. Evaluaría f en esos numeritos y de ahí el signo que tenga es donde yo voy a sacar la información del comportamiento del signo sobre cada uno de los tramos. O sea que tenemos herramientas para no depender de ya sea GeoGebra, de cualquier cosa que ustedes tengan, de- como es de aplicaciones que resuelvan cosas. Lo puedo hacer sin problemas. Me lleva un poco más de tiempo y sigue el tiempo que me va a llevar en un parcial. ¿Mm? Bueno, conclusión. Ahora sí borro todo. Yo ya sé, y ahora sí entiendo que me voy a dar cuenta que en el tramo de 1 a 4 la función velocidad es positiva y en el tramo de 4 a 5 la función es negativa. Entonces, cuando a mí me pidan calcular la distancia, yo ya sé que tengo que hacer la integral de 1 a 5 del valor absoluto de esta función. Yo voy a poner ahí x cubo menos 10x cuadrado más 29x menos 20 diferencial de x. Creo que estaba con t, bueno, lo puse con e. Y entonces, en función de lo que acabo de encontrar, que la función en el tramo de 1 a 4 es positiva, pero en el tramo de 4 a 5 es negativa, ¿cómo voy a escribir la cuenta de esta integral? Porque me quiero sacar de encima las barras de valor absoluto. Podrías dividirla en dos integrales, Sí. una de 1 a 4 y otra de 4 a 5. Bien, entonces la integral de 1 a 4 voy a hacer ¿de qué función? De la, digamos, De la que la está encima de normal. las barras. Claro, la que está dentro de las barras. Entonces voy a poner x cubo. Bueno, quiero poner más a todo. Menos 10x cuadrado más 29x menos 20 y todo esto paréntesis diferencial de x. ¿Y ahora qué hago? Más la integral de 4 a 5 del opuesto de ese polinomio sería. Sí. Más la integral de 4 a 5 del opuesto de este polinomio. Entonces voy a poner menos x cubo más 10x cuadrado menos 29x más 20, todo esto diferencial de x. Y ahora integro. Ahora, queda como muy extenso, pero no difícil de plantear. Ustedes van a ver en el apunte que en vez de poner, que está bien como recurso, en vez de poner más el opuesto de la función, ¿yo qué puedo poner diferente acá y escribir lo mismo? Cambiar los extremos. No, no me refería a eso. Vieron que como que cambié todo de signo y puse un más, Ah, restar directamente. Restarlo. tal cual. Podría haber puesto el menos adelante, la integral de 4 a 5 de la función también original. También podría haber sido otro recurso. Entonces, ¿por qué digo que está bueno pensarlo así? Porque uso la misma expresión de primitiva. Porque si no acá tendría que escribir qué primitiva puede funcionar acá. Bueno, la que escribimos antes, x4 sobre 4 menos 10 x cubo sobre 3 más 29 x cuadrado sobre 2 menos 20x, función que la vamos a evaluar entre 1 y 4. Y acá tendría que buscar la primitiva donde es casi la misma, pero la opuesta. Digo casi la misma, la opuesta. Entonces, se puede poner el menos adelante y usar como primitiva la misma. Recurso, ¿no? Bueno, y eso mismo, entonces ahora sí, ya me voy al archivo, que es donde están hechas las cuentas, y yo les decía que acá se usa este recurso de poner el menos adelante, y entonces la función integrando para las dos integrales es la misma.
Pero entonces eso hace que la primitiva que use para cualquiera de las dos sea la misma, pero obviamente hay que tener mucho cuidado porque hay un menos ahí adelante, ¿no? Entonces, cuentita a cuentita, se supone entonces que este numerito, a comparación del anterior, tiene que ser más grande, porque si ahora estoy sumando áreas, antes estaba haciendo una resta de áreas, este me va a tener que dar más grande, que es lo que sucede. Y si lo quiero hacer acá en GeoGebra, yo le voy a pedir, fíjense lo que pasa con el dibujo. Voy a dejar este que no sea visible. Voy a poner ahora integral, pero ahora en vez de poner la función f voy a poner el valor absoluto, ¿no? Entonces, abs de f entre 1 y 5. Fíjense cómo en el dibujito ya se plantea el pedacito de integral ahora relacionado con área de una región que queda por arriba del eje X. Y si quiero, lo puedo poner de nuevo acá. In- eh, es esto. Integral abs de f extremo 1, 5, que me lo da en la versión fraccionaria y no en la versión aproximación decimal. ¿Mm? Bueno, eh, a mí me gusta esto, que se pueda ver la visualización de la parte de la gráfica. Bien. Bueno, y después hay otras situaciones de ejercicios que los presento, pero también se podría hablar más que nada en una situación relacionada al área de química. Si C de T es la concentración del producto en una reacción química en el instante T, entonces la rapidez de la reacción no es más que su velocidad. Y si yo quiero ver el cambio en la concentración, bastará con que yo haga la integral sobre el intervalo de tiempo medido de la derivada. Y otra situación, si la masa de una varilla medida desde un extremo izquierdo, lo llamo hasta un punto X, la función m de x es la masa, la densidad lineal va a ser la derivada de la masa. Entonces la integral de la derivada, que sería la densidad, no es más que la masa dentro de un tramo medido de x igual a x igual a b. Pero bueno, son situaciones que pueden aparecer. No recuerdo en este momento si en los ejercicios aparece justo alguno relacionado con esto, pero tenerlo en cuenta no está mal. Y voy un ratito a este apunte nuevo que es de una de las técnicas de integración que vamos a dar, que es el método de integración por sustitución. No es que nosotros vamos a trabajar dos técnicas de integración nada más, la técnica de integración por sustitución y la técnica de integración por partes. La técnica de integración por partes la van a ver en los horarios de práctica, no la van a ver conmigo. Porque justamente es eso, es algo muy práctico. No toda función entonces ahora es una función fácil de buscarle una primitiva. Y dependiendo de cuál sea la forma que adopta la función integrando, puede ser que alguna técnica de integración me ayude a buscar una primitiva. Ahora, cuando hablamos de técnica de integración, ¿de qué estamos hablando? No es que me va a resolver la integral rápidamente. En las técnicas de integración, justamente se pretende esto: transformar ciertas integrales en otras más fáciles de resolver. No tengo el resultado cerrado. Me va a decir, mira, esta integral que tenés ahora el problema para calcularla, calculala a partir de esta otra integral. Si la técnica funciona es porque la integral a la que me lleva a calcular debería ser más fácil que la original, porque si no, perdí. O sea, la idea es ganar.
¿Cómo gano? Buscando otra integral más fácil de resolver que la original. Esa es la idea fundamental en las técnicas de integración. Yo lo que les puse acá en recuadro son algunas fórmulas que ya las recontra conocemos de cálculo de primitivas, a partir de lo que era la integral indefinida. Pero bueno, no van a ser ahora así las funciones, muchas van a presentar problemas y yo voy a tener que tratar de buscar, tratar de encontrar la antiderivada o una primitiva de la función en juego. Vamos a ver entonces, esperen que ponga un poquito más. Pasamos esto y ya vamos a algún ejercicio práctico que va a ser más fácil de sobrellevar, ¿no? Dice así la técnica o la regla de sustitución. Si u igual a g de x es una función diferenciable es sinónimo de derivable, cuyo rango, sinónimo de imagen, es un intervalo i, f es una función continua sobre ese conjunto i, y f es la f mayúscula es una antiderivada de la f chiquitita, entonces, vamos de nuevo. Tres cosas tengo. Si u igual a g de x es una función derivable cuyo conjunto imagen es i. F chiquitita es una función continua sobre el intervalo i. Y la f mayúscula es una antiderivada de la f chiquitita en i. Entonces, la integral indefinida de f compuesta con g por g' de x diferencial de x es igual a la integral indefinida de f de u diferencial de u. Uno dice, ¿y qué hago con esto? Bueno, ya lo vamos a ver en los ejercicios porque acá es como muy teórico, pero al menos en lo que yo ya estoy viendo es que si alguien me dice, mira, tengo estas dos integrales por resolver, tengo esta, no tengo ni idea de lo que estoy hablando, pero tengo que calcular esa integral o tengo que calcular esta. Y yo me inclino por esta porque es la que parece ser más chiquita, la que menos cuenta me parece que me va a involucrar, con lo poco que puedo ver. ¿No? Digo, y la otra tiene una composición, tiene un producto con una derivada, y yo me inclino a hacer esta. ¿Cómo la hago? No sé todavía, pero diría que esa es la que voy a elegir. Bueno, la idea es esta, que la integral que a mí me van a pedir calcular va a tener una cierta dificultad, y voy a pasar a calcular una integral que parece tener una dificultad menor. ¿Y eso de dónde sale esa igualdad? Bueno, es la que vamos a probar acá. Teníamos la función g, una función derivable. La función f chiquitita, una función que es continua en las imágenes de la función g. ¿Eso qué quiere decir? Que me da permiso a poder hacer esta composición y decir que es continua. La función g, una función derivable, y la f mayúscula, una antiderivada de la f chiquitita. ¿Esto qué quiere decir? Que la derivada de la f mayúscula es la f chiquitita. Yo lo que voy a hacer es un proceso de escritura donde me voy a convencer que estas dos integrales son iguales. Hay algo que me va a permitir a mí poder decir que estas dos integrales son iguales. ¿Cómo comienza esto? Regla de la cadena. Cada técnica de sustitución, de alguna manera, estas dos que vamos a ver, están relacionadas con alguna regla de derivación. Entonces, la técnica de sustitución para resolver una integral está relacionada con la regla de la cadena mirada como una regla de derivación. Cuando la vean en práctica, la técnica para resolver integrales bajo la regla de partes está relacionada con la regla de la derivada de un producto de funciones. Ya lo van a ver. Bueno, demostración. ¿Qué pasa si yo derivo esta composición? F mayúscula evaluada en G chiquitita. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Que es la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro.
Y esta F' mayúscula dijimos acá arriba, que es la F chiquitita. Entonces, si alguien me dice, mira, yo quiero derivar esta gran composición, acá la tengo derivada. Y por lo que yo ya sé de cálculo de antiderivada, si yo tengo que hacer la integral indefinida de esta función, bastará con buscar una primitiva y sumar una constante arbitraria. O sea que la función integrando esta es la que está puesta acá. Y ella resulta ser el resultado de la derivada de esta composición. O sea, esa gran composición de la expresión que tengo al lado es una primitiva. Por lo tanto, la integral indefinida de f mayúscula prima evaluada en g por g' se puede pensar como esta función más una constante. La integral indefinida de esta gran función es f mayúscula en g más una constante. Ahora, esto mismo lo escribo acá. La f mayúscula prima había dicho que era la f chiquitita. O sea que en vez de escribirlo de esta manera, lo escribo acá. ¿Qué estoy diciendo que es esto? Pero ¿qué pasa si yo acá reemplazo y llamo a g de x u? Supongamos que doy esa sustitución, por algo viene el nombre, y sustituyo a g de x por u. Entonces me queda esto. Pero si la f mayúscula es una primitiva de la f chiquitita, toda esta parte de la izquierda la puedo pensar como el cálculo de primitivas de esta integral, donde estoy haciendo la integral indefinida en definitiva de la f chiquitita de u diferencial de u. Entonces, usando regla de la cadena, derivando una función especial que es esta, aparece desencadenado todas estas conclusiones, que uno las va uniendo en función de cómo le conviene, ¿no? Entonces, lo que me importa a mí es que me quedo con el principio de este renglón y con el final de este renglón, para demostrar lo que decía este teorema. O sea que cuando yo paso por sustituir a una expresión por g de x, esta integral se va a resolver, se supone, más fácil a partir de esta otra integral. Bueno, ¿cómo es esto? Vamos, con los ejemplos se termina de entender. Tal cual como dice esta placa, el éxito de este método va a depender de la habilidad que yo tenga de ver quién debe ser la función u a sustituir. Vamos a ver un ejercicio. Son tres. Bueno, primero, tengo que calcular la integral indefinida de esta multiplicación. Yo no sé ninguna técnica de integración. ¿Tengo manera de poder hacer esa integral? No sé ninguna técnica de integración. ¿Puedo resolver igual esa integral? Sí, puedes elevar a la cuarta y después distribuir, que vamos a hacer la multiplicación, pero se Claro. complica. En realidad, que se complique no. Es como que se hace tedioso porque te lleva tiempo. Tengo que hacer la potencia cuarta de ese binomio, después distribuirlo con el otro. Me va a terminar quedando un polinomio del cual voy a poder calcularle una primitiva sin problemas y después le sumo la constante arbitraria. Habría solución. Vamos a buscar una solución más rápida, que es aplicando la técnica de sustitución. En la técnica de sustitución debería yo poder encontrar, y voy a volver a la presentación anterior. Para poder aplicar esto,
yo seguramente tengo que visualizar este combo en la función con la que estoy trabajando. Debería haber alguien a quien yo pueda llamar U, en donde también aparezca en la integral su derivada, porque para mí esa va a ser U. Entonces, el éxito, como decía antes, depende en que yo sea hábil viendo a quién llamo U, porque a quien llame U la voy a tener que derivar y esa derivada va a tener que estar también dentro de la función integrando. Si eso no está, no fui muy hábil o no me sirvió. Se vamos de nuevo al ejercicio. Acá, ¿hay alguna expresión a quien yo pueda llamar U y que vea que si la llamo U, la derivo, la derivada aparece también en la función integrando? X cubo más X. Sí. Si yo, acá voy a poner igual, ¿no? Pensando en cómo lo estaría resolviendo. Yo cuando voy a plantear una técnica de integración, acá justo estamos haciendo sustitución, pero en un parcial uno puede aplicar cualquiera de las dos técnicas. Bueno, yo acá, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear que voy a llamar U a X cubo más X. ¿Quién tiene que aparecer? La derivada. Entonces vamos a escribirlo así. ¿Quién sería el diferencial de U? 3x cuadrado más 1. 3x cuadrado más 1, pero como es un diferencial, esto es por diferencial de x. Estoy haciendo la regla de derivación y digo, ah, qué bien. Estoy viendo que si yo a esto lo llamo u, todo este combo de acá es diferencial de u. Entonces, esta integral se va a poder resolver así. La integral indefinida de u a la cuarta diferencial de u. ¿Esta integral la puedo resolver rápido? Sí, rapidísimo. ¿Cómo? Es U, es un quinto U a la quinta. Sí, señor. ¿Y qué le falta? Diferencia de U. Nah. Más E. Ah, ¿viste? Bien, la resolví. Pero ahora cuando veo el contexto digo, si alguien viene y me dice, mira, a mí la integral de x cubo más x a la cuarta por 3x cuadrado más 1 diferencial de x me dio u a la 5 sobre 5 más c, digo, ¿qué tomó? ¿Qué tiene que ver la u si la integral original venía con la x? Entonces, esto no termina acá. Tengo que hacer un paso más en donde ahora vuelvo a considerar quién era U, x cubo más x. Entonces presento la solución en el mismo contexto en el que me presentaron el problema, con la variable x. Entonces acá no voy a escribir u a la 5 sobre 5 más c y lo cierro. Me falta un poquito más. Tengo que escribir x al cubo más x a la 5 sobre 5 más c. Ahí sí se termina. ¿Está? Eso es aplicar la técnica de sustitución. Tengo que ver quién es la función a ser considerada u para después al derivarla y buscarle su diferencial, también que aparezca en la función integrando. Estos ejercicios tienen la ventaja de búsqueda de primitivas que yo puedo saber si lo que hice estuvo bien o estuvo mal. ¿Cómo sé yo que esto está bien o que esto está mal? ¿Cómo lo puedo verificar yo mismo en mis hojas? ¿Cómo sé si eso está bien o no? Derivando. Si yo todo esto lo derivo, me tiene que dar la función integrando, si le estoy buscando las primitivas. Entonces, si yo soy un poquito quisquilloso y quiero decir, a ver, quiero ver si sé bien las cosas, bueno,
x cubo más x, todo a la quinta sobre 5. Lo derivo, hago regla de la cadena, entonces me queda un quinto por 5 x al cubo más x a la cuarta por la derivada de lo de adentro, que es 3x cuadrado más 1. Simplifico el 5 con el 5 y me quedó la función integrando que tenía acá. O sea que está bien. Yo lo voy a hacer a lo mejor con los primeros ejercicios. Después en algún momento, como la expresión de la función que queda acá, resultado, no es siempre tan amigable, eso de andar buscando la verificación, entiendo que sea un proceso que uno diga, no, no lo quiero hacer. Lo entiendo. En la medida en que lo puedo hacer, yo lo haría. Sobre todo en un parcial. Bien, ejercicio uno hecho. Voy a borrar así de espejo para hacer el 2. Vamos a hacer este. Digo, yo me doy cuenta fácil, pero fácil, digo, de una función que sea primitiva de toda esta función integrando. Fácil, ya. No, No. Entonces, digo, a ver, si la técnica de sustitución me sirve, es porque debería haber a alguien a quien lo llame u y que la derivada de él también aparezca en la función integrando. ¿Hay alguien a quien yo puedo llamar u para que cuando lo derive... X cubo, Bien, y si es x cubo, vamos a poner acá. Yo llamo u a x cubo. ¿Quién sería el diferencial de u? 3x cuadrado, diferencial x. Sí, gracias, eso hay que siempre ponerlo. ¿Es lo que aparece en la función integrando? Casi. ¿Qué me molesta o qué me falta? tenés que multiplicar por un tercio. Sí, pero no es que multiplico solo por un tercio. ¿Qué hago? Multiplicás por 3 y por un tercio. Eso sí, Mariano. Yo lo que voy a hacer es esto. Cuando propongo esto, yo lo propongo, esto lo propongo, y digo, no tengo tal cual el diferencial, pero el problema lo tengo con que no me aparece una constante, que es este numerito 3. Bueno, es un problema que lo podemos solucionar. ¿Cómo se soluciona? Venimos a la integral y ¿qué hacemos? Multiplicamos por 3, total es una constante, y dividimos por 3. Entonces, me quedo adentro de la integral con la constante que quiero ver y afuera dejo en este caso un tercio. Multiplicar y dividir por un número hace que esté disfrazando ese número, esté disfrazando al número 1 y me quedo con la parte del disfraz que me interesa, que es el 3. Entonces ahora sí, yo tengo a esto, yo lo estoy llamando u. Y 3x cuadrado por diferencial de x es lo que yo estoy llamando diferencial de u. Entonces, ¿cómo queda esta integral? Y el un tercio que quedó ahí, pobrecito, heredado, la integral de seno de u diferencial u. Porque todo este combo fue mi diferencial u. Y siempre el diferencial se pone al final, no se pone antes, se pone al final. Bien, esta integral realmente veo que es mucho más fácil de resolver que el original. ¿Quién es una primitiva del seno de u? Coseno de U. Perdón. Menos. No, menos coseno Menos sería. coseno. Entonces vamos a poner menos un tercio coseno de u. ¿Y qué le falta a esto? Más C.
¿Y qué tengo que hacer? Reemplazar por el u en términos de la función. Sí, señor. Entonces voy a escribir -1/3 coseno de x al cubo más c. Recién ahí se termina. Y si quiero, por supuesto, puedo volver a verificar si lo que hice estuvo bien o estuvo mal. ¿Se entendió este? O sea, puede aparecer un problema de que el diferencial no quede tal cual, pero cuando el problema está en que no aparece una constante, y bueno, pases mágicos y hacemos aparecer la constante. Vamos abajo, vamos con este. Bueno, otra vez. Veo la función integrando. ¿Me doy cuenta fácil de una función que al momento de derivarla me dé la función integrando? ¿Qué sé yo? Sé, no, recién me despierto. Toma, resuelve esta integral. No sé, no tengo ni idea de lo que me está hablando. Bueno, ¿cómo hago entonces? Busco si la técnica de sustitución me puede dar una mano. Vuelvo a preguntar. ¿Habrá alguien a quien yo pueda llamar U para que cuando calcule su derivada también aparezca en la función integrando? X cuadrado más uno. A ver. Ojo que yo puedo muchas veces proponer algo que no funciona. Borro y vuelvo a empezar. Vamos a ver, x cuadrado más uno. ¿Quién sería el diferencial de U? 2x diferencial x. Eso, gracias. Ajá. ¿Funciona así tal cual? No, hay que multiplicar por una constante. Bien. Entonces acá yo voy a hacer esto, como antes. Voy a multiplicar por 2. Voy a dividir por 2 afuera. Yo me quiero quedar con el 2. Y todavía hay un 5 ahí. ¿Qué hago con ese 5? ¿Qué puedo hacer? Dividir por 5 adentro y multiplicar por 5 afuera. Pero eso no me arregla el problema porque el 5 sigue estando. Estoy disfrazando el uno y el 5 sigue estando. Lo Es sacás fuera de la integral. claro. Es como que si tal es una constante. Entonces esta integral antes de hacer nada, yo la puedo escribir así. 5 medios por la integral de 2x diferencial de x sobre la raíz cúbica de x cuadrado más uno. Entonces, cuando a esta integral la reescribo de esta manera, digo, a ver, ahora sí funciona. Busco cómo queda la expresión, me queda 5 medios por la integral de 2x diferencial de x es mi diferencial de u sobre la raíz cúbica de u. Bueno, ¿eso lo puedo resolver? Sí, Dime. es u a la menos un tercio. Ahí está. Integral Exacto. La idea es buscarle la vuelta de que así como está escrita, no sé si es la mejor forma, hay que luquearla un poquito, y esto es u a la menos un tercio. Y ahora sí, cuando está escrita de esa manera, yo ya sé cómo se puede buscar una primitiva, 5 medios ¿cómo quedaría acá? U a la u a la 2 tercios sobre 2 tercios. sobre 2 tercios, más c. Y a ver, acomodemos un poquito esto. Esto es 5 medios, para no Por poner 3 quintos, por 3 medios, ¿no? 3 medios, Por u a la 2 tercios más c. O sea, 15 cuartos por, ¿qué pongo? X cuadrado más uno a la 2 tercios.
y recién ahí se termina. Y bueno, invito obviamente a poder hacer la verificación derivando esta expresión y viendo si me da la función integrando. Pero bueno, son situaciones que como que son piedritas en el camino que las puedo sortear bien, las puedo despejar, no tendría grandes inconvenientes. Eh, y insistir con esto, que la técnica de integración no me da un resultado cerrado, sino que me pasa a calcular una integral que si funciona el método, la nueva integral por resolver tiene que ser más fácil que la primera. Si no estoy en esa situación, quiere decir que entonces o apliqué mal el método o el método no sirve. No se puede aplicar ese método en toda integral. Es dependiendo cuál es la forma que tiene la función integrando, ver si la técnica de integración de sustitución funciona. Puede no funcionar tranquilamente y funciona a lo mejor la otra, que es la que todavía no estamos viendo, que es la de partes, que esa la van a ver, insisto, en práctica. Y lo que quería comentar sobre el final, porque todo lo que vimos recién, integral indefinida, y acá también, integral indefinida. Pero nuestro contexto es de venir trabajando con integrales definidas. Bueno, entonces ahora veamos qué sucede cuando yo quiero calcular una integral definida a partir del método de sustitución. O sea, todo lo que yo hice va a servir, pero acá hay algo que tengo que prestar atención. Si esta es la integral por resolver, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho antes esto? Era la integral indefinida de f de g de x por g' de x diferencial de x, habíamos dicho que era igual a la integral indefinida de f de u diferencial de u. Bueno, cuando ya ahora pongo extremos, fíjense que los extremos para la f han cambiado. No es a y b. Los extremos son g de a y g en b. Entonces, cuando es definida, tengo que tener cuidado que los extremos de integración van a cambiar. ¿Por qué? Porque hay una sustitución en el medio. Hay cosas que han cambiado de faceta, que tienen otra cara. Vamos acá. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, en las diapositivas anteriores habíamos visto que para calcular la integral indefinida de esta función de acá era una primitiva. Entonces ahora, el teorema fundamental del cálculo, la parte 2 me dice que si yo tengo que hacer una integral definida, uso esa función primitiva y la evalúo en los extremos de integración. Entonces hago esa cuenta y obtengo esta diferencia. Pero si yo tengo que calcular esta integral definida, donde conozco que la f mayúscula es una primitiva de la función integrando, otra vez, por el teorema fundamental del cálculo, la parte 2, tendría que usar la primitiva y evaluarla en los extremos de integración. ¿Cuál es la cuenta que encuentro? Esta. Exactamente la misma que allá. O sea, esta integral es igual a esta integral. Entonces paso a resolver una integral mucho más sencilla que la original, solo que ahora los extremos de integración van a cambiar en función de la función g que se sirvió para poder hacer la sustitución. O sea, los extremos cambian y ahora van a ser las imágenes de la g en cada uno de los extremos originales. Yo tengo en cuenta eso, soy una genia. Entonces, ojo, al resolver una integral definida por sustitución. Existen dos procedimientos que se llaman válidos. Con estos dos procedimientos terminamos, ¿eh? Eh, Supongamos que a mí me dicen que tengo que calcular esta integral. La integral desde 0 hasta 2 de la raíz cuadrada de 2x cuadrado más 1 por x diferencial de x. Este por x está ahí afuera.
Método A, método uno, primer método. Método uno, totalmente lícito. No me meto con la integral definida. Digo, voy a buscar primitivas de la función integrando. Para que cuando encuentre las primitivas de la función integrando me quede con una y después evalúe la integral definida a partir del teorema fundamental del cálculo, la parte 2. Para buscar primitivas de esta función integrando es donde digo, la técnica de sustitución tengo que usar. Porque vamos a llamar u a 2x² más 1 y el diferencial de u es 4x diferencial de x. Estaríamos en la situación del problema anterior que no aparece el 4, lo hacemos aparecer. Lo dejamos acá y lo dejamos acá. Entonces todo esto es u para mí, todo esto es diferencial de u para mí. Y paso a hacer esta integral. ¿Es mucho más fácil de resolver que la primera? Claro que sí. Primitiva, 1/4 por u a la 3 medios sobre 3 medios. Acomodo el 3 medios, digo, vuelvo a ver quién era u, encuentro toda la familia de funciones primitivas de la función integrando. Entonces, una vez que encontré a todas, cuando quiero hacer la integral definida, que es esta, tomo esta función como función primitiva, la pongo acá y la evalúo en los extremos de integración. Resultado final, 13/3. Entonces, el primer procedimiento es como que separo en dos la integral. Busco primero la familia de funciones primitivas y después evalúo la integral definida. Vamos al segundo método. Es mucho más sencillo y es el que más aconsejo. El segundo método es este. Fíjense que es más compacto. ¿Por qué? Porque estoy usando el teorema que les acabo de presentar. El teorema que acabo de presentar decía, si yo tengo una integral definida por resolver y voy a aplicar una técnica de sustitución, paso a resolver otra integral definida también. ¿La integral cómo es? Sustitución es lo mismo. Si yo tengo que hacer esto, digo, integral de 0 a 2 de la raíz de 2x² más 1 por x diferencial de x. Yo en mi carpeta voy a poner, ¿qué planteo? Que llamo u a 2x² más 1. Que el diferencial de u es 4x diferencial de x. Y como la integral es definida, voy a cambiar los extremos de integración. Voy a decir, bueno, ¿cuánto vale cuando x es 0, que es el extremo inferior de la integral? ¿Cómo es mi nueva variable? Y mi nueva variable es u. Entonces evalúo esa expresión u en x igual 0. Es u es igual a 2 por 0 más 1, 1. Y si x es ahora el extremo anterior, perdón, el extremo superior 2, ¿cuánto va a valer u? Y vengo acá, 2 por 2 al cuadrado más 1, 9. Entonces ahora mi nubecita aclaratoria tiene más aclaraciones. ¿Cómo quedaría la integral? Acuérdense que acá había que multiplicar por 4, acá había que dividir por 4. ¿La integral cómo queda? La integral, dale un cuarto acá afuera. Adentro la función integrando me va a quedar la raíz de u diferencial de u. Pero los nuevos extremos de integración pasan a ser el que antes era 0, acá me está diciendo que ahora es 1. Y el que antes era 2, ahora me está diciendo que ahora es 9. Entonces ahora yo resuelvo esta integral, que es lo que está hecho en esta cuenta, y no tengo la necesidad de volver a la variable anterior, porque estoy cerrando la cuenta en esta integral definida. Nadie vuelve a la variable original. Y se resuelve y me da obviamente lo mismo. El procedimiento es mucho más corto y no tengo que estar pensando que tengo que volver a la variable original. Entonces, mientras ustedes elijan el procedimiento con el que se sientan cómodos y lo hagan bien, no hay problema. El tema es que no mezclen los procedimientos, porque a veces hacen unas cosas horribles en escritura
que no están bien, porque mezclan la variable vieja con la nueva variable, hacen cualquier cosa. Así que presten atención a los dos procedimientos. O hago que es un poco más largo, igual de bien, o hago que es más corto, que hace que no tenga la necesidad de volver a la variable original. Ustedes van a optar por hacer el que quieran, pero bien. ¿Mm? Bueno, no avanzo más, pero quedaría por terminar qué pasa con la aplicación de la regla de sustitución cuando estoy integrando una función par. Lo comento, después lo demostraremos en el próximo encuentro. Si tengo una función par integrable sobre un cierto intervalo simétrico, la integral definida sobre todo el intervalo de la función par se puede pensar como dos veces la integral sobre el intervalo 0a. Y si la función integral es una función impar sobre un intervalo simétrico, la integral definida es cero. Bueno, eso lo vamos a ver y lo vamos a demostrar, ¿eh? Así que bueno, pero no va a ser tema de hoy de la clase. Espectacular.